Los secretos del castillo de Egil. Perdido en las brumas del tiempo, este castillo asirio se alza como una centinela silenciosa que domina un valle en Turquía. Sus orígenes están envueltos en misterio y ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. Nadie nunca ha podido averiguar quién construyó el castillo de Egil ni cuándo. Algunos expertos dicen que se trata de una antigua ruina dejada por la civilización asiria hace unos 5000 años. Otros investigadores creen que es incluso más antigua, ya que datan los cimientos del castillo en el año 8000 a.C. Eso fue durante la Edad del Hielo. El castillo de Egil es un lugar rodeado de antiguas leyendas. Se dice que es el lugar de descanso de dos profetas del Corán, Dulkif y Eliseo, que fueron enterrados dentro de los antiguos muros. Bajo el castillo hay un antiguo laberinto de túneles que pueden haber sido tallados por asirios o una civilización anterior a ellos. El hecho de que se encuentre en una zona tan remota ha impedido que los arqueólogos puedan realizar excavaciones importantes. Los historiadores locales consideran que el castillo de Egil es el castillo más importante de la historia de la religión. Si bien sin excavaciones reales, la fortaleza sigue siendo un misterio. Aquí hay tumbas vacías, probablemente pertenecientes a los reyes perdidos de Egil, aunque nadie sabe quiénes eran esos reyes. Desafortunadamente, las tumbas han sido saqueadas y los tesoros robados a lo largo de los años, por lo que no hay forma de saber qué había aquí. A lo largo de los siglos, Egil se ha asociado con el reino armenio de Sofene, la poderosa ciudad de Carcatiocerta y el centro religioso de Ajektún. Su historia es una maraña de cosas y este castillo debe haber visto mucho. Es increíble que el castillo todavía esté en pie. El castillo también tiene cuevas y cavernas naturales talladas directamente en la piedra. Esto se hizo mucho antes de que aparecieran los armenios, los asirios o los romanos, lo que sugiere que este lugar es realmente antiguo. De alguna manera ha resistido a la prueba del tiempo, pero sus secretos están bien guardados y no es probable que descubramos nada pronto. Y ahora un breve descanso, porque es hora de mencionarlos. Quería darle las gracias a todos nuestros suscriptores por apoyar a este canal. Buenos días y espero que todos tengan un gran día. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos como este. La ciudad hundida de Estados Unidos antes del diluvio. Debajo de las oscuras profundidades del Golfo de México hay un secreto tentador. Según el arqueólogo aficionado George Gale, una enorme y antigua ciudad anterior a los mayas y a los aztecas se encuentra sumergida frente a la costa de Nueva Orleans. La teoría de Gale se basa en una serie de descubrimientos intrigantes. Los pescadores han informado durante mucho tiempo que se han sacado extraños bloques de granito cuadrados en sus redes, un material que no es originario de la región. Él cree que estos bloques son restos de una civilización que alguna vez fue próspera y que se hundió bajo las olas al final de la Edad del Hielo. Pueden ser artefactos arquitectónicos de una ciudad de 12.000 años de antigüedad. George Gale ha visitado el lugar decenas de veces. Está convencido de que Nueva Orleans tiene un vecino hundido que es anterior a los mayas, los aztecas y a todas las demás civilizaciones de las Américas. George tiene algunas ideas bastante descabelladas, muchas de las cuales los científicos convencionales no comparten. Afirman que en la ciudad de granito hay una pirámide monumental que está conectada a las pirámides de Giza. Incluso le dio un nombre, Crescentis. Pero eso no es todo. George sugiere que la pirámide emite un poderoso campo electromagnético que altera los equipos electrónicos y las brújulas. El camaronero local, Ricky Robin, confirmó que los instrumentos de su barco dejan de funcionar cuando navega directamente sobre la pirámide. Ricky dijo que era como estar en el Triángulo de las Bermudas. Todos sus dispositivos electrónicos fallan y las brújulas se vuelven locas. El enorme triángulo submarino no es la única estructura frente a la costa de Nueva Orleans. George afirma que hay cientos de edificios en el fondo del océano, la mayoría de ellos enterrados bajo arena y limo. Estas ruinas son tan extensas que George cree que se necesitaron 1.000 millones de piedras o más para construirlas todas. Entonces, ¿qué dicen los demás? La teoría de una ciudad perdida tiene sus raíces en la realidad. Los pescadores llevan años sacando extraños bloques cuadrados en sus redes, especialmente en la zona de las islas de Chandelier. Los bloques cuadrados son un enigma en sí mismos, porque no debería haber granito en las costas de Luisiana o Mississippi. No es un material que se encuentre de forma natural en ninguno de los dos estados. En esa época, ¿por qué hay tanto granito frente a la costa? ¿Y por qué los trozos de granito están tallados en bloques de construcción? Un estudio de la Universidad de Texas, A&M, propuso que los bloques de granito podrían ser simplemente restos de naufragios españoles. Entonces, ¿qué crees que sean? ¿Hay una ciudad perdida debajo del Golfo o son solo restos de naufragios?
Cuéntame lo que piensas. ¿Quién construyó Teotihuacán? El mayor misterio de todo México es una ciudad conocida como la ciudad de los dioses. Teotihuacán se erige como un testimonio de una civilización perdida, pero que a pesar de su inmenso tamaño y maravillas arquitectónicas, sus orígenes siguen siendo esquivos. Cuando los aztecas llegaron a esta parte de México, esta enorme ciudad ya estaba allí. Había sido abandonada por una civilización que había dejado atrás estructuras monumentales que rivalizan con las del antiguo Egipto. Parece imposible que una civilización haya construido una ciudad de esta magnitud y luego haya desaparecido sin dejar rastros. Sus pirámides escalonadas se elevan cientos de metros sobre el Valle de México. Teotihuacán es mucho mayor que cualquier otra construida por los mayas. Ni siquiera el Imperio Inca construyó una ciudad que pudiera desafiar la gloria de Teotihuacán. Los arqueólogos han determinado que Teotihuacán prosperó entre los siglos I y VII, pero la fecha precisa de su fundación sigue siendo un misterio. La ciudad era una metrópolis bulliciosa, hogar de más de 100,000 personas. Un complejo sistema de irrigación aseguraba un suministro confiable de alimentos, y los grandes templos servían como centros de actividades religiosas y ceremoniales. La influencia de Teotihuacán se ha extendido mucho más allá de sus fronteras, como lo demuestran sus relaciones diplomáticas con el Imperio Maya. Los murales mayas encontrados en Teotihuacán sugieren interacciones culturales. Los investigadores creen que Teotihuacán era multicultural, con gente de todas las Américas viviendo en ella. Sin embargo, alrededor del siglo VII, Teotihuacán fue misteriosamente abandonada. La ciudad quedó desierta, sus calles que antes eran vibrantes quedaron en silencio. La gente no dejó ninguna indicación de a dónde fueron. Un segundo estaban allí y al siguiente ya eran historia. Cuando los aztecas encontraron la ciudad abandonada, cientos de años después, no sabían qué pensar. Pensaban que la ciudad había sido construida por gigantes o dioses. Los aztecas se apoderaron de las ruinas y usaron las pirámides, que ya estaban construidas como suyas. Pero eso todavía no resuelve el misterio de quiénes fueron los constructores originales y cómo construyeron esta ciudad extraordinaria. ¿Y por qué la abandonaron tan abruptamente? Las respuestas a estas preguntas pueden permanecer ocultas para siempre dentro de las antiguas piedras de Teotihuacán. ¿Quién hizo el rostro de Jarakbut? En lo más profundo del corazón de la Amazonía peruana, una misteriosa figura vigila la jungla. Tallado en la ladera de un acantilado, el rostro de Jarakbut es un rostro humano colosal que ha desconcertado a exploradores y arqueólogos durante generaciones. Nadie sabe quién lo puso allí. ¿Fue una obra de una tribu nativa o tal vez de una civilización olvidada que habitó la Amazonía hace miles de años? El motivo por el que se le llama el rostro de Jarakbut es que la tribu Jarakbut lo veneraba como un símbolo sagrado. Los Jarakbut han habitado esta región de la jungla durante incontables generaciones. Aunque fue reconocido oficialmente como reserva comunal recién en 2002, su profunda conexión con la tierra es innegable. Lamentablemente, ellos y sus tierras están bajo la amenaza constante de cazadores furtivos, pescadores ilegales y taladores ilegales de madera. También hay quienes entran en la jungla exclusivamente para saquear artefactos, construir infraestructura ilegal e intentar extraer oro, y hacen desaparecer a cualquiera que se interponga en su camino, incluso a los indígenas. Hoy en día solo quedan unos 5,000 Jarakbut. Son una de las tribus más antiguas de la región de la Madre de Dios de la jungla, y podrían desaparecer en un par de generaciones más. Pero, ¿quiénes los precedieron? Los Jarakbut han existido durante al menos un par de miles de años. Sus leyendas hablan de personas que estuvieron aquí incluso antes. Uno de sus mitos tradicionales habla de una raza guerrera destinada a proteger la jungla de los forasteros. El rostro de Jarakbut puede haber sido moldeado a partir de uno de esos mismos guerreros. Si sus leyendas son ciertas, hay otros rostros como este repartidos por sus territorios. No obstante, los rostros fueron tallados hace mucho tiempo que la jungla se los ha tragado. Están por todas partes, pero no puedes verlos. Ni siquiera los antepasados de los Jarakbut sabían quién talló los rostros. El rostro de Jarakbut es un testimonio del espíritu perdurable de la selva amazónica y de sus pueblos indígenas. A medida que el mundo sigue cambiando, el misterio del rostro de Jarakbut sigue siendo un recordatorio de los antiguos secretos que se esconden en la jungla. ¿A quiénes crees que representa el rostro de Jarakbut? La civilización perdida del desierto. Hay una enorme ciudad en algún lugar del desierto de Kalahari que fue construida por una civilización que podría cambiar la historia. Ojalá alguien pudiera encontrarla. La gente ha estado buscando la ciudad perdida de Kalahari durante más de un siglo.
Aunque se supone que es gigantesca, con asombrosas torres de piedra en espiral que llegan hasta el cielo, sigue siendo como intentar encontrar una aguja en un pajar. El desierto de Kalahari se encuentra en el sur de África y se extiende por una asombrosa superficie de 906.496 kilómetros cuadrados. Cubre grandes partes de Sudáfrica, Namibia y Botswana. Si hay una ciudad aquí, probablemente sea muy antigua. Antigua como antes del diluvio, antes de la edad del hielo. La leyenda de la ciudad perdida comenzó en el siglo XIX cuando el explorador canadiense Guillermo Farini se topó con unas ruinas misteriosas durante una expedición. Cuando regresó a casa, publicó un libro sobre sus experiencias. En su libro, Farini describió cómo se encontró con una ruina antigua. Describió las piedras erosionadas de edificios desconocidos, lo que sugiere la presencia de una civilización antigua. Farini estaba tan convencido de que las torres y los muros que encontró en el desierto eran una ciudad perdida que presentó un artículo científico a la Royal Geographical Society. En su artículo describió la ciudad como una ruina medio enterrada, un enorme montón de piedras en un lugar solitario y desolado, un templo o una tumba para huesos humanos que los hombres dejaron para que se pudriera. Farini era todo un drama. Las afirmaciones de Farini destaparon un interés generalizado y se lanzaron varias expediciones científicas para encontrar la ciudad. En 1932, las expediciones científicas se adentraron en el desierto. Se lanzaron 5 expediciones para encontrar la ciudad perdida, pero a pesar de sus esfuerzos, estas expediciones regresaron con las manos vacías, incapaces de localizar las ruinas que Farini había descrito. Pero Farini no fue el único que informó sobre la existencia de la ciudad. El doctor Gustave Prelude, un historiador de cierto renombre, se encontró con una banda de Khoikhoi locales durante una de sus expediciones en el Kalahari. Las tribus locales Khoikhoi también contaron historias de ruinas antiguas reveladas durante una grave sequía. Las ruinas eran similares a otras piedras megalíticas que se habían encontrado en el pasado. Estas historias sugieren que el conocimiento de esta ciudad perdida puede haberse conservado dentro de las tradiciones orales. Aunque el mundo exterior era escéptico, aparentemente los lugareños estaban bien informados de que alguien había construido ciudades en el Kalahari mucho antes de que fuera un desierto. ¿Es la ciudad perdida del Kalahari un mero mito o hay una civilización olvidada escondida bajo las arenas del desierto? Hazme saber lo que piensas a continuación. Londres es mucho más antiguo de lo que pensábamos. Un descubrimiento arqueológico revolucionario en las afueras de Londres está cambiando la historia tal y como la conocemos. Los investigadores desenterraron un sitio ceremonial prehistórico que podría hacer retroceder la edad de Londres mucho más atrás, tanto que la capital de Inglaterra podría ser 3000 años más antigua de lo que creíamos anteriormente. Es posible que nunca sepamos quién construyó Londres primero. Definitivamente no fueron los británicos, tampoco fueron los anglosajones y ni siquiera fueron los romanos. Durante siglos, creíamos que la historia de Londres comenzó con los romanos, quienes establecieron Londinium alrededor del 47. Sin embargo, esta nueva evidencia sugiere que la ciudad ya era un asentamiento próspero mucho antes de que llegaran los romanos. Ahora su existencia se está retrasando 37 siglos más, y todo es gracias a algunas ollas y utensilios de cocina. John Cotton es un prehistoriador que participó en la reciente excavación. Su equipo descubrió vasijas que se usaban para procesar leche y otras para hacer estofado de carne. Se descubrieron más de 400 fragmentos en los que los investigadores creen que es un antiguo vertedero de basura. Los antiguos vertederos de basura son tesoros para los historiadores. ¿Cómo se perdió un vertedero de basura durante 5000 años? Porque fue enterrado y luego la ciudad de Londres creció y creció. El antiguo vertedero de basura se fue enterrando cada vez más profundamente. Lo que los científicos quieren saber es quién estaba tirando su basura en el montón de basura. Este misterioso grupo probablemente usó Londres como un sitio ceremonial entre 6000 y 5000 años atrás. Pero nadie sabe si tenían casas en Londres, si construyeron un asentamiento o cuán avanzados eran. La historia de Londres es tan profunda que los arqueólogos no pueden averiguar dónde comienza. Por lo que saben, las raíces de Londres son incluso más profundas que el montón de basura de la Edad de Piedra. La pregunta sigue siendo, ¿dónde comienza realmente la historia de Londres? Los habitantes de las colinas de la antigua India. 2 excursionistas deambulaban por las colinas de la costa de Konkan de la India, ansiosos por explorar la vasta naturaleza salvaje. En cambio, se toparon con un descubrimiento que reescribiría la historia y cambiaría sus vidas. Encontraron evidencia de una civilización desconocida.
Ocultas debajo de las capas del tiempo, descubrieron cientos de antiguos grabados rupestres que datan de hace unos asombrosos 12.000 años. La India puede haber sido el hogar de un reino anterior a todos los demás en el mundo conocido. Los excursionistas encontraron antiguos petroglifos de cocodrilos, elefantes y figuras humanas del año 10.000 a.C. Las personas que crearon estos petroglifos siguen siendo un misterio, pero su existencia desafía nuestra comprensión del pasado antiguo de la India. Los petroglifos indios son bastante similares a los que se han encontrado en lugares como el Imperio Americano Sudoeste y Europa, solo que estos estaban ocultos bajo tierra y barro. Solo se expusieron al quitar la capa superior de tierra, como si se quitara una venda. Antes de que los excursionistas comenzaran a descubrir los petroglifos, solo habían 3 sitios conocidos en la región. Ahora hay más de 200 petroglifos repartidos en 17 sitios, pero todavía no hay ninguna otra evidencia de ciudades, actividades agrícolas, tumbas, pirámides, templos, nada de eso. No hay nada en esas colinas que demuestre que alguna vez hubo una civilización aquí. La única evidencia de los pueblos antiguos son los petroglifos. No dejaron nada atrás excepto obras de arte. Esto plantea la pregunta, ¿eran siquiera una civilización? ¿O los artistas eran cazadores-recolectores nómadas que pasaban por las colinas? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. La mayor migración. Los científicos chinos descubrieron recientemente una civilización cuya existencia nadie conocía hasta ahora. La encontraron en una isla en medio del mar llamada Pingtan. Esta civilización sin nombre data de hace unos 7.500 años. Las implicaciones de este descubrimiento son monumentales. Los científicos chinos creen que esta civilización podría haber sido responsable de una de las migraciones marítimas más grandes de la historia de la humanidad. Tal vez seas descendiente de este pueblo y ni siquiera lo sepas. La ubicación es la isla de Pingtan, frente a la costa de la provincia de Fujian, en el sureste de China. Los investigadores encontraron evidencia de que la isla fue el hogar de un grupo de austronesios desde hace 7.500 hasta 3.000 años. Los austronesios son una pieza extraña en el rompecabezas de la historia de la humanidad. La mayoría de los académicos creen que se originaron en la isla de Taiwán. Salieron de Taiwán en barcos y viajaron hasta la isla de Pascua en Chile. Consiguieron poblar Hawái, Nueva Zelanda, el sudeste asiático, Polinesia y Micronesia. La gente de una isla se apoderó de la mayor parte del Océano Pacífico. Hoy en día, alrededor de 400 millones de personas son descendientes de las primeras tribus austronesias. Una de esas personas podría ser tú o incluso yo. La única forma de saberlo con certeza es haciéndose una prueba de ADN y rastrear tu ascendencia. Si bien las cosas están empezando a cambiar, hasta ahora los científicos asumían que el gran evento migratorio comenzó en Taiwán hace 5.000 años debido al crecimiento descontrolado de la población. La isla era demasiado pequeña y había demasiada gente, por lo que tuvieron que buscar nuevas tierras. Puede que eso no sea lo que sucedió. La misteriosa civilización en la isla de Pingtan es incluso más antigua. Es posible que hayan comenzado su migración a través del Pacífico 2.500 años antes de que comenzara en Taiwán. Una nueva mega civilización. Ha sucedido lo inimaginable. Se ha descubierto una civilización de la Edad del Bronce en Europa. El alcance de esta civilización va mucho más allá de todo lo demás de lo que les hablé en el video de hoy. Sé que uso las palabras enorme, gigantesco y masivo con bastante frecuencia, pero no puedo usar esas palabras aquí. Lo que los científicos encontraron en Europa no es simplemente enorme o gigantesco. Las ruinas de las megafortalezas de la Edad del Bronce son colosales. Nuevas imágenes satelitales y aéreas han revelado una red de megafortalezas conectadas a más de 100 grandes sitios en toda Europa Central. Las megafortalezas son como ciudades antiguas, con largas autopistas e interestatales que las conectan con granjas, sitios ceremoniales, pueblos más pequeños y canteras. Los científicos dicen que las megafortalezas eran las estructuras más grandes del mundo antes de la Edad del Hierro, más grandes que cualquier cosa en Mesopotamia, Mesoamérica o Egipto. Europa puede haber sido la verdadera cuna de la sociedad humana avanzada. Trata de comprender esto. Algunas de las megafortalezas más grandes, lugares como Gradiste Idos y Santana, estaban rodeadas por más de 32 kilómetros de zanjas. Zanjas tan grandes que hacen que los fosos de los castillos parezcan piscinas de plástico para niños que se colocan en el patio trasero. Cada megafortaleza estaba protegida por una frontera aparentemente impenetrable de zanjas y tal vez por muchas estacas afiladas. Las megafortalezas están repartidas por la cuenca de los Cárpatos en Europa Central y Sudoriental.
La mayoría de las fortalezas recién descubiertas se encontraron a lo largo del río Tisa, cada una a 80 kilómetros de la otra. Tener ciudades tan cercanas entre sí permitía a la gente viajar grandes distancias de forma segura. Podían viajar en sus carros todo el día y tener un lugar seguro para descansar al anochecer. Probablemente te mueras por saber algunas fechas. Estos sitios se establecieron alrededor del año 1600 a.C. Durante los siguientes 400 años, surgió una civilización poderosa y prosperó en Europa Central. Lamentablemente, los arqueólogos no saben nada sobre el gobierno, la religión, los hábitos de guerra o la cultura de la civilización. Solo pueden adivinar esas cosas basándose en la evidencia arqueológica. Por ejemplo, la proximidad de las megafortalezas muestra que esta no era una región con múltiples reinos luchando por el dominio. Europa Central estaba controlada por una única comunidad cooperativa, o lo que podríamos llamar un imperio. En esa época los hititas, los micénicos y los egipcios estaban en la cima de la escala del poder mundial. Pero si estos tres nombres son tan famosos hoy, ¿por qué este reino europeo está fuera de los libros de historia? Las imágenes satelitales han demostrado que se estaban expandiendo claramente. Sus ciudades crecían, su población estaba en auge y hubo invasiones y guerras. Luego todo se detuvo. De repente, alrededor del año 1200 a.C., toda esta civilización europea colapsó. Los científicos no tienen la menor idea de lo que sucedió. Antes de este nuevo estudio y las nuevas imágenes aéreas, los arqueólogos sabían que hace 3200 años se produjo un colapso social. Pensaban que tal vez se había producido un desastre climático que provocó una disminución de la población. Grandes asentamientos se arruinaron porque no había suficiente gente para mantenerlos en pie. Las nuevas imágenes aéreas demuestran que no fue así. Ocurrió algo más, algo muy malo. Ya era bastante malo que en pocos años las megafortalezas estuvieran desiertas. Los pueblos fueron abandonados y las granjas ya no producían. Cualquiera que fuera el nombre que se le daba a este imperio fue destruido. Este podría ser el mayor misterio histórico de Europa. Así que me aseguraré de traerles más noticias a medida que se desarrolle la historia. En este momento los antropólogos están pensando que los europeos podrían estar todos conectados por este antiguo imperio, de la misma manera que los egipcios están conectados por su herencia antigua o los mayas sobrevivientes. ¿Qué piensas de esto? Déjame saber en los comentarios. Las murallas olvidadas de Italia. En toda Italia hay ejemplos de murallas aparentemente imposibles y gigantescas que podrían no estar relacionadas con los romanos. Es fácil atribuir todo en Italia a los romanos. Fueron algunos de los mejores constructores que el mundo haya visto jamás. Pero a veces hay que pensar más allá de lo establecido y analizar las pistas con más atención. Estos muros son un ejemplo de mampostería megalítica ciclopea. Es muy similar a algo que habrían construido los romanos, pero hay demasiadas discrepancias. Los muros podrían ser las ruinas de una civilización tan avanzada como Roma, solo que mucho más antigua. Puedes encontrar ejemplos de esta increíble arquitectura en Lacio, Abruzos, Campania, Umbría, Toscana y Molise. Los muros se construyeron utilizando enormes bloques de piedra apilados unos sobre otros, como una pared de ladrillos común. Solo que estos bloques son enormes y no estaban pegados con mortero. Estaban encajados de alguna manera tan perfecta y tan impresionante que no fue necesario ningún tipo de adhesivo. Tal vez recuerdes algunos videos que hicimos antes sobre lo impresionante que era el hormigón romano antiguo. Muchos ingenieros creen que el hormigón romano era mejor que cualquier otra cosa que se use ahora en el mundo moderno. Como tenían acceso a un material tan útil, posiblemente lo habrían usado como mortero para construir muros tan grandes, ¿cierto? Y otra cosa, ¿por qué aparecen estas estructuras ciclopeas en lugares como Lacio, pero no en Roma? Hay cientos de ejemplos de este tipo de mampostería tan específico. Se puede ver en fortificaciones en la cima de las colinas, terrazas agrícolas, acueductos antiguos y la lista continúa. Lo que es doblemente interesante es que a menudo la inusual mampostería está en la parte inferior, generalmente formado por los cimientos de un edificio u otra estructura. Luego, cuando miras hacia arriba en la estructura, el ladrillo se vuelve más típicamente romano. Apuesto a que ya sabes a qué me refiero. Los romanos parecen haber construido sobre cimientos colocados por personas totalmente diferentes. Fue como si los romanos hubieran tomado un libro que alguien comenzó a escribir y luego lo terminaran con su propia historia. Construyeron sobre los huesos de una cultura diferente. Antes de que preguntes, la cultura diferente en esta situación no eran los etruscos. Eran incluso más antiguos. Italia es un verdadero misterio cuando uno empieza a investigar su pasado verdaderamente antiguo.
Puede que estés familiarizado con los megalitos de Europa, Stonehenge, los antiguos templos de Malta, los enormes dólmenes de Irlanda, los menhires de Escandinavia y otros proyectos de construcciones enormes en Iberia y Cerdeña. Pero en Italia no se ve realmente este tipo de trabajo. Se han reportado algunos dólmenes, pero nada a lo que se acerque siquiera a lo que se construyó en Malta. Es casi como si la historia de Italia no hubiera comenzado hasta que apareció la República Romana. Pero eso no puede ser cierto. Entonces, ¿dónde están todas las pruebas de la antigua Italia? ¿Los romanos la enterraron? ¿Construyeron su propio imperio sobre las ruinas de una cultura que los historiadores modernos ni siquiera conocen? He aquí un ejemplo de la mampostería de la que te estoy hablando. El crédito de la imagen corresponde a Laura Tabone. La imagen es de la Porta Sole en Palestrina, Italia. Todo en la imagen parece normal excepto la muralla ciclopea de la parte inferior, construida a partir de polígonos. El contraste entre esta muralla de aspecto primitivo y la mampostería cuadrangular de los romanos, justo al lado, es imposible de ignorar. En lo alto de la ciudad hay otro ejemplo. El santuario de Fortuna primigenia tiene arquitectura romana, pero luego en la parte inferior del enorme complejo hay una base megalítica que no encaja. Es como si alguien hubiera intentado unir dos rompecabezas completamente diferentes. Aquí hay otro ejemplo más. La imagen también se atribuye a Laura Tabone. Se trata de un acueducto entre Sora y Ferentino. La parte superior es claramente romana, pero se puede ver notoriamente que se construyó sobre la base de algo diferente. ¿Y tú qué opinas? Hazme saber en los comentarios. El Reino Hundido. Hace 9.500 años, una majestuosa ciudad se alzaba orgullosa en la costa de la India. Luego se hundió y nadie la volvió a ver hasta ahora. Los científicos están tratando de averiguar cómo existe esta ciudad y quién la construyó. Hay mucha confusión en torno al Reino Hundido de la India. Fue descubierto inicialmente por arqueólogos marinos en el Golfo de Cambay, utilizando tecnología de escaneo por sonar. Al enviar haces de ondas sonoras al fondo del océano, los científicos pueden crear un mapa tridimensional de lo que hay allí. Lo que los científicos detectaron en su radar era casi una locura de creer. Habían formas que se parecían sospechosamente a edificios, palacios, casas, templos, todo lo que puedes imaginar. Hay enormes estructuras geométricas en el Golfo de Cambay. Parece una ciudad en ruinas de más de 8.000 kilómetros de largo y 3.2 kilómetros de ancho. Es asombroso, pero se vuelve aún más asombroso. Cuando se pidió a los arqueólogos que dieran una fecha para la ciudad, sorprendieron al mundo. Las ruinas en el fondo del mar podrían ser 5.000 años anteriores a las ruinas más antiguas conocidas en tierra en la India. Esto fue demasiado para la comunidad científica convencional. Una vez que comenzó a circular la teoría de que la ciudad tenía 9.500 años de antigüedad, los científicos dejaron de investigar. Luego llegó Graham Hancock, un legendario investigador marginal y un hombre al que han llamado pseudocientífico más veces de las que yo puedo contar. Según Graham, la ciudad frente a la costa de la isla fue construida por una civilización anterior a la Edad del Hielo. Esta era una civilización que tenía una tecnología increíble y una rica historia cultural. Pero cuando la Edad del Hielo llegó a su fin, su mundo se inundó. El mundo entero se inundó. El nivel global del mar subió 122 metros y las mejores tierras costeras del planeta fueron tragadas. Las grandes civilizaciones de la Tierra habían estado viviendo en esas tierras costeras y fueron arrastradas por el agua. Muchas de las ciudades más importantes del mundo ahora están en lugares que podrían estar bajo el agua en el próximo siglo. Y eso no es muy diferente de lo que fue hace 9.500 años. ¿Crees en la civilización anterior al diluvio? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Número 10. El culto egipcio de Isis. Los antiguos egipcios amaban positivamente a la diosa Isis. Era la divina protectora de los muertos, la esposa de Osiris y la madre de Horus. Fue adorada por cultistas durante más de 2000 años antes de que su influencia se extendiera más allá del Nilo y perforara el Imperio Romano. El culto a Isis fue tan importante que construyeron un templo en Londres, cuando se llamaba Londinium, en el siglo I. Se dice que la diosa nació de los dioses primordiales de la tierra y el cielo, Geb y Nut. Se casó con su hermano Osiris, quien luego fue asesinado por su celoso hermano Set. Set cortó a Osiris en pedazos y lo esparció
esparció por todo el mundo. Sin embargo, Isis encuentra sus piezas, lo vuelve a armar y revive como el señor de los muertos. Es por su historia de origen que Isis se convirtió en la diosa de la resurrección y fue una de las facetas más importantes de la sociedad egipcia. La mención más antigua de Isis proviene de una inscripción en la pared de una tumba en Saqqara de hace 4500 años. Fue adorada localmente por su propio culto a la muerte y venerada por los sacerdotes que momificaban a las personas. La momificación tenía que ver con la resurrección, que era algo que Isis había dominado. No fue hasta que Alejandro Magno conquistó Egipto en el 332 a.C. que su culto se expandió más allá de la frontera egipcia. Se hizo popular en Grecia y surgieron templos de culto a la muerte en lugares como Israel y lugares tan lejanos como Gran Bretaña. Número 9. El culto de la calavera. Los arqueólogos en Inglaterra han revelado recientemente un culto primitivo del cráneo de hace 15.000 años. Ahora se ha vuelto inquietantemente claro que los humanos del Paleolítico estaban involucrados en rituales caníbales con propósitos desconocidos. Los arqueólogos saben que hace mucho tiempo que los humanos prehistóricos de Inglaterra practicaban el canibalismo, pero este nuevo descubrimiento ha llevado las cosas al extremo. Parece que después de que los miembros de este misterioso culto despellejaran a un cadáver, consumían su carne, inscribían extraños símbolos en sus huesos y luego extraían la médula. Aparentemente también convirtieron los cráneos en tazas como una vajilla macabra. La nueva evidencia de este terrorífico ritual proviene de la cueva de Bow en Somerset. Los arqueólogos encontraron huesos humanos con cortes y marcas de dientes, lo que indica que habían sido masticados como mazorcas de maíz. Los investigadores también encontraron cráneos que habían sido modificados para ser utilizados como vajilla y probablemente con fines rituales. Sylvia Bello, del Museo de Historia Natural del Reino Unido, dice que los cultistas prehistóricos sabían lo que estaban haciendo. Sylvia dice que la víctima fue parcialmente devorada hasta que el hueso quedó expuesto. Luego la comida se detuvo mientras se dibujaban símbolos en el hueso. De hecho, el grupo no se quedó con los huesos con las inscripciones en ellos. En cambio, terminaban su comida y tiraban los huesos. Los investigadores no pueden entender por qué hicieron esto o cuál era el propósito ritual del canibalismo. La única teoría real en este momento es que el culto puede haberse estado dando un festín con sus amigos muertos, como una forma de transferir conocimiento. Es posible que hayan creído que al comer la carne de sus seres queridos muertos y garabateando símbolos en sus huesos, absorberían su conocimiento y poder. Número 8. Los vikingos y el Valhalla. En la mitología vikinga, cuando un guerrero moría en batalla, una figura femenina llamada Valquiria lo conducía a una gloriosa vida después de la muerte. Los vikingos creían genuinamente que la única forma de morir era en la batalla. Si un hombre no moría con una espada en la mano, no sería bienvenido al Valhalla, el gran salón de los guerreros de Odín. Valhalla era un paraíso de guerreros, un gran salón de bebidas construido con lanzas y escudos y lleno de tantas hermosas doncellas como un hombre pudiera desear. La creencia del Valhalla era como un culto guerrero. Según Tom Shippey, un experto en vikingos antiguos, probablemente fue su creencia fanática en Valhalla lo que le dio tanto tiempo en batalla. Tom describe la mentalidad vikinga como un culto a la muerte, un fenómeno psicológico que hizo que los vikingos fueran absolutamente intrépidos. A diferencia de otros guerreros que tenían miedo a morir, los vikingos recibieron la muerte con los brazos abiertos. Para ellos, la muerte era solo el comienzo de lo que sería una vida tremenda. Sin embargo, Valhalla no era real. Los vikingos creían que el Ragnarok se acercaba y era inevitable. Ragnarok era el final de todo y una gran batalla en el fin del mundo. Estos valientes guerreros se habían muerto en la tierra y tendrían otra oportunidad de luchar, esta vez codo a codo con los dioses en el Ragnarok. Esto en sí mismo era una motivación para levantar una espada y luchar en cada oportunidad que se les presentaba. Número 7. Culto de Dionisio. En la antigua Grecia, había tantos cultos que llevaría horas hablar de ellos. A los griegos les encantaba estar involucrados en estos grupos, aunque su actividad de culto era un poco diferente a lo que pudieras estar pensando. Estas personas no estaban bebiendo ponche de frutas envenenado, estaban celebrando dioses y mitos mientras bebían mucho vino. De hecho, el culto a Dionisio era uno de los cultos preferidos de la antigua Grecia, debido a su fomento del consumo abundante de vino. Dionisio era el dios del vino, la fertilidad y el éxtasis religioso. Hizo celebrar dos festivales en su honor, el Dionisia y el Lenaia. Los festivales generalmente incluían mucha bebida, mucha juerga y fiesta. Las celebraciones se centraron principalmente en descartar las inhibiciones de una persona y acercarse a la naturaleza abrazando los placeres físicos. Es fácil ver por qué tantos griegos se enamoraron de su dios favorito. El culto a Dionisio adoraba a su dios a través de un ritual conocido como los misterios dionisíacos. El ritual implicaba consumir no solo grandes cantidades de vino, sino también sustancias que podían inducir un trance, como las drogas alucinógenas. Durante este ritual, la gente se
se emborrachaba mucho, bailaba y tocaba música, y bebía alcohol de los cuernos de toro. Los cultistas creían que la intoxicación que se sentía al consumir estas sustancias que alteraban la mente era causada por el espíritu de Dionisio. En sus mentes, el espíritu del dios entraba en sus cuerpos, los emborrachaba y los ayudaba a deshacerse de su moral humana sofocante. Y ahora el número 6. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El culto del gato egipcio. Uno de los cultos más populares del antiguo Egipto era adorar a un gato, o mejor dicho, una diosa felina llamada Bastet. En la antigua ciudad egipcia de Bubastis se formó un gran culto para alabar a Bastet, a quien se le ven innumerables imágenes y estatuas del antiguo Egipto como una mujer con cabeza de león. Era una verdadera leona, y era su templo de culto en Bubastis el que constituía el punto focal de la ciudad. El famoso historiador griego Heródoto visitó el lugar en el siglo V a.C. y lo describió como magnífico. Incluso fue testigo del festival de Bastet y dijo que era el más elaborado de todos los festivales de Egipto. Hubo multitudes masivas y todos participaron en la bebida, en el baile y la diversión en general. El culto de Bastet fue para los egipcios lo que el culto de Dionisio fue para los griegos. Era una excusa para festejar, enloquecer y beber hasta enfermarse. Número 5. Baal. A lo largo de la historia del antiguo cercano Oriente, Baal ha sido un nombre aplicado a múltiples deidades diferentes. Es el antagonista del culto israelita de Yahvé y fue adorado desde el Imperio Acadio. El nombre tiene al menos 3400 años y fue el rey de los dioses de la antigua ciudad de Ugarit, en la actual Siria. La historia original de Baal lo involucra muriendo, descendiendo al inframundo y volviendo a la vida para ser el rey de los dioses. Muchos eruditos creen que su historia fue la primera en una serie de mitologías de muerte y avivamiento que vinieron después, incluida la resurrección de Jesucristo. Baal es mejor conocido por su papel en la Biblia, en la historia de la princesa fenicia Jezabel. La historia tiene lugar alrededor del 842 a.C., con Jezabel fomentando la adoración de Baal. Ella era parte del culto de Baal y se casó con el rey israelita Acab, quien también adoraba a Baal en lugar de Yahvé, el dios israelita. Al final, Jezabel fue asesinada y el profeta Elías declaró a Yahvé como el único dios, y los cultistas de Baal fueron ejecutados y sus templos destruidos. Aunque esta es una historia bíblica, tiene una base sólida en la realidad, ya que en el siglo IX a.C. fue un punto crucial para la religión mundial. Los israelitas creían que el único dios verdadero, Yahvé, mientras que gran parte del mundo todavía adoraba a una gran cantidad de dioses y participaba en cultos. Los cananeos adoraban a Baal, quien había existido ya durante miles de años, pero fue reemplazado lenta y seguramente por el nuevo culto de Yahvé. Baal, como tantos otros dioses antiguos, finalmente fue dejado de lado. Más tarde se convertiría en la figura de Belcebú en el Nuevo Testamento y se vincularía con el diablo cristiano. Número 4. El culto a Artemisa. La ciudad costera de Braurón en Grecia se estableció alrededor del año 3500 a.C. Siguió siendo un asentamiento pequeño y pacífico hasta el siglo 8 a.C., cuando se formó Atenas. Alrededor de este tiempo, el gran gobernante Teseo unificó los 12 asentamientos de Ática para formar lo que se convirtió en la ciudad más grande del Mediterráneo. El pueblo de Braurón ya no era un pueblo sino un distrito. Se transformó en un sitio religioso, el lugar más importante del mundo antiguo para el culto de adoración a la diosa Artemisa. El culto de Artemisa era único porque estaba ocupado principalmente por mujeres. Artemisa era la diosa de la casa, el desierto, la luna y la castidad. Las mujeres acudían en masa a Brauron para unirse al culto porque se centraba en la fertilidad y el parto, además de ser el símbolo de una diosa femenina fuerte. Hacia el año 500 a.C. se construyó un templo en honor a la diosa y poco después de eso se construyó el santuario de Artemisa Brauronia en el corazón de Atenas, en la Acrópolis. El ritual más famoso realizado por el culto involucró la transición de una niña a la edad adulta. Las adolescentes viajaban al santuario de Artemisa de toda la región y se someterían a un intenso ritual supervisado por las sacerdotisas. Las jóvenes se pondrían la piel de un oso y luego caminarían 24 kilómetros desde el santuario de Atenas hasta el templo sagrado original en Braurón. Se suponía que el viaje representaba su paso de la niñez a la vida adulta. Lamentablemente, Jerjes y su ejército persa destruyeron el templo cuando lo invadieron en el 480 a.C.
Número 3. Cultistas neolíticos en Avebury. Avebury es un monumento neolítico, menos conocido que Stonehenge, pero igualmente fantástico. Es un enorme monumento ceremonial que cubre más de 8 hectáreas y tiene 914 metros de circunferencia. Originalmente había 98 piedras en pie en el anillo exterior, con 2 círculos más de piedras en pie en el interior como una especie de diana. Fue construido hace unos 5000 años y probablemente comenzó como un culto misterioso y un gran altar de piedra. Un equipo de investigación de la Universidad de Leicester descubrió recientemente un cuadrado de piedra oculto en el centro del monumento dentro de sus 3 anillos, que creen que se construyó antes de que se erigieran las piedras. Descubrieron que la placa estaba originalmente rodeada por una misteriosa estructura de madera que ya no estaba allí. Nadie sabe exactamente qué se construyó aquí, solo que fue la primera pieza del rompecabezas y todo lo demás brotó a su alrededor. Los investigadores dicen que pudo haber sido un espacio ritual, una choza simple con un altar de piedra donde llegó un culto prehistórico para realizar sacrificios. El resto de los anillos de piedra aparecieron a su alrededor a medida que pasaba el tiempo, y eventualmente la estructura del centro se perdió. Número 2. El culto de Cabeiri. El culto de Cabeiri es muy misterioso. Los Cabeiri eran un grupo de deidades que pueden tener orígenes en la antigua Frigia. Fueron adorados en Macedonia y muchas partes de Grecia. Los investigadores creen que las deidades probablemente eran promotoras de la fertilidad y se creía que protegían a la gente del mar. En la Grecia clásica había 2 deidades principales en el grupo, Axiocersus y su hijo Cadmelus. También había 2 deidades femeninas, Axierus y Axiocersa, aunque no eran adoradas con tanta frecuencia. Quien adoraba a estas deidades formaba parte de un culto misterioso. Estos tipos de culto en la Grecia clásica eran religiones marginales dominadas por secretos y a menudo dominadas misterios. Estos eran un grupo de personas que adoraban a un dios o una diosa o alguna deidad extraña y celebraban sus ritos y rituales como secretos bien guardados. Por ejemplo, los famosos misterios de Eleusis eran una de estas religiones, una de las más populares de Grecia y sin embargo tan secreta que ni siquiera sabemos qué hacía el culto 2000 años después. Los miembros del culto de Cabeiri probablemente realizaron rituales de fertilidad y ritos de purificación. En cambio, como tantos de los cultos misteriosos de la antigua Grecia, nadie conoce todos los detalles específicos. El culto cayó en desgracia alrededor del 323 a.C. con la muerte de Alejandro Magno y la fractura del Imperio Macedonio. Número 1. Mitra. El mitraísmo es otro culto misterioso, solo que este apareció recientemente y fue popular entre los romanos. Los misterios mitraicos, como también se les llamaba, tenía a sus seguidores adorando a una deidad del antiguo Irán llamada Mitra. Mitra era el dios de la amistad, que parecía resonar con el pueblo romano. Los primeros cultos mitraicos se formaron en el siglo I y la actividad del culto se extendió por toda la península italiana. El culto finalmente se filtró a través de las fronteras y al resto del Imperio Romano. Los seguidores del culto se llamaban botarios y con frecuencia adoraban a Mitra en cuevas y en cualquier otro lugar oscuro y misterioso oculto al público. Los investigadores creen que esto no se hizo para evadir a las autoridades, sino para que los miembros de la secta sintieran que eran parte de algo especial. El culto también trataba de construir conexiones cercanas y pertenecer a una familia. De hecho, algo sucedió con el culto mitraico que nunca antes se había visto, explotó y cientos de templos terminaron siendo construidos en todo el Imperio Romano. Lo que comenzó como un grupo marginal de cultistas que adoraban en cuevas se hizo popular y pronto se rezaba abiertamente a Mitra en enormes templos desde Gran Bretaña hasta Siria. El culto se convirtió en una religión importante y se habría seguido extendiendo si no fuera por el establecimiento del cristianismo en el siglo III después de Cristo. Los cristianos comenzaron a destruir los templos de Mitra y la mayoría de los seguidores del culto se dieron por vencidos o se convirtieron en el siglo V. Gracias por ver el video. ¿A cuál de estos misteriosos cultos considerarías unirte? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.